a Gloria Siria Valdés Gardea. Ella tiene un doctorado en antropología cultural y queremos platicar pues del tema de la posible apertura de las fronteras con Estados Unidos, que yo creo que muchos quieren ya ir, quienes están desesperados por saber cuándo podremos ir a Tucson o algún otro lugar de Arizona de compras o de paseo. Gracias por estar con nosotros, Gloria Siria, y pues adelante con tu comentario. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, la verdad que mi expertise no es en relación a la apertura de fronteras o a la necesidad de ir por negocios, trabajo o de compras, ¿verdad? Sino la importancia que tiene en relación a la apertura de fronteras, en relación al proceso migratorio que están siguiendo cientos de personas que se habían quedado varadas aquí en México, producto de la pandemia y por el cierre de fronteras en la frontera sur y norte, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la apertura de fronteras y si ello implicará que en el dado caso tuvieran más acceso a ser transportados de manera no formal hacia Estados Unidos, ¿verdad? Es importante ver que el presidente López Obrador solamente anunció que iba a tener posibles reuniones en las próximas semanas para determinar si se abren o no se abren las fronteras. Creo que eso se está viniendo desde hace mucho, se ha estado comentando, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros aquí en Sonora el punto importante en términos de la apertura de fronteras y en lo particular para su servidora que trabaja el tema de la migración es de qué manera el cierre de fronteras norte, en la frontera norte, ha impactado la alta o la baja flujo de migrantes que transitan por el territorio sonorense en busca de internarse hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la idea de que al abrir la frontera la vigilancia se relajaría un poco más, pudiera ser, ¿verdad? Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es que cientos de migrantes que se habían quedado varados por la contingencia y el cierre de fronteras en la frontera sur y norte, debido a que las medidas ya y el cambio de color de los semáforos ha ido avanzando, están desplazándose dentro del territorio mexicano. Y ese es un punto muy interesante. ¿Sí? Ya no están resguardados todos en los albergues, ya se está adaptando la sociedad a la normalidad y eso ha implicado que se vea, ¿verdad?, más movimientos de migrantes desplazándose de sur y centro del país hacia el noroeste. ¿Sigue siendo para los migrantes el objetivo principal llegar a los Estados Unidos o han detectado ustedes alguna tendencia de ellos de decir, bueno, pues aquí en México nos podemos quedar, a lo mejor no vamos a ganar los dólares de Estados Unidos, pero aquí en México podemos tener alguna oportunidad de vida? ¿Han detectado ustedes alguna tendencia en ese sentido? Sí, 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 por supuesto que sí, es una buena observación. La mayoría sigue con el propósito de internarse en los Estados Unidos. Pero cabe decir que aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, nosotros tenemos muchos casos de familias centroamericanas que debido a que fueron agarradas por los elementos del Instituto Nacional de Migración y puestos en los centros de detención, familias completas, papá, mamá y niños, el año pasado, por ejemplo, a mediados del año pasado, inicios del año del 2020, que iban rumbo hacia Estados Unidos. Al ser agarrados por los elementos del Instituto Nacional de Migración y puestos en los centros de detención, han solicitado refugio para quedarse a vivir aquí en Sonora.
Sí, eso es muy importante. Es decir, ellos perciben, ven el hecho de quedarse aquí en México es mejor que regresarse a sus países de origen por las opciones laborales, de educativas, etcétera, etcétera, que pudieran tener aquí en México. Ello no quiere decir que sería una estancia definitiva. Quizás es como un puente, un trampolín para posteriormente volver a intentar cruzar hacia Estados Unidos. Y así tenemos casos de familias que las entrevistamos el año pasado, el año antepasado, también 2019-2020, en plena pandemia, que habían sido agarradas por el Instituto Nacional de Migración, puestos en los centros de detención, y que intentaron volver a cruzar hacia Estados Unidos. Fíjate Bien. nomás. Sí, Bien, doctora, entonces son movilizaciones muy interesantes que habría que estudiarse a fondo. Creo que es uno de los retos, de los desafíos más importantes que tiene la nueva gobernadora o el nuevo gobernador en nuestro estado, de tener un diagnóstico para saber dónde están, qué están haciendo, cuántos son, etcétera, etcétera, los diferentes movimientos bien. migratorios que hay aquí al interior del país, que son Muy bien, doctora. bastantes, ¿verdad? Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente nos tenemos que ir a corte, pero muy interesante tema. Ojalá podamos tener otra plática más adelante para pues seguir con este tema, porque sí, efectivamente es algo que sí nos tiene que involucrar mucho. Le agradecemos mucho, Claro doctora. que sí, con mucho gusto.